Bienvenidos a la clase de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es Mariel Lucero y hoy vamos a ver el paradigma estatocéntrico. Los contenidos de la primera parte son, por un lado, el paradigma estatocéntrico y luego vamos a ver el idealismo o internacionalismo liberal. En el tercer debate, denominado interparadigmático, nos encontramos con los siguientes paradigmas: el paradigma estatocéntrico, el paradigma globalista y el paradigma estructuralista. Y dentro del paradigma estatocéntrico encontramos el realismo, el enfoque neorrealista o realista estructural y el idealismo o internacionalismo liberal. El nombre de cada uno de estos paradigmas a veces varía dependiendo del autor que tomemos como referencia. Este tercer debate interparadigmático encuentra uno de sus paradigmas, que es el estatocéntrico, el que vamos a abordar hoy, cuyo objeto de estudio principal es el Estado. Sin embargo, identifica otros actores también en el sistema internacional, como son los Estados y los organismos internacionales gubernamentales. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que identifica el estatocentrismo es que entiende que esa política internacional presenta como actores centrales a los estados y a los organismos internacionales gubernamentales, como puede ser Naciones Unidas. Sin embargo, la visión que tienen del mundo es de un sistema internacional anárquico, concepto que abordaremos un poco más adelante. Entonces, los debates en relaciones internacionales son el primer debate, que se da entre la década del 20 al 50, el segundo, el tercer debate de la década del 70 al 90, el que vamos a abordar ahora, y el cuarto debate. Usted estaría aquí. Sin embargo, vamos a volver a lo que dice el primer debate. En el primer debate nos encontramos con los realistas y con los idealistas. Y vamos a profundizar específicamente en el idealismo, internacionalismo liberal o liberalismo, dependiendo del autor que tomemos como referencia. Si hacemos un repaso rápido sobre este enfoque, lo podemos ubicar dentro del primer debate en el grupo de los idealistas. En el segundo debate, donde participa entre el grupo de los tradicionalistas y también entre el grupo de los cientificistas, ya que esta corriente queda dividida. En el tercer debate lo encontramos dentro del grupo de los estatocentristas y en el cuarto debate lo vamos a encontrar dentro del grupo de los racionalistas, sumado al institucionalismo liberal, que es la fase neoidealista de este liberalismo. Entre los pensadores precursores de este enfoque idealista nos encontramos con Immanuel Kant, con John Locke, pensadores asociados al liberalismo, también como Adam Smith y como Hugo Grocio. Sin embargo, es importante destacar que Hugo Grocio no pertenece a los liberales, sino que su pensamiento aporta sobre todo por ser considerado el padre del derecho internacional público. Entre los principios y valores que va a manejar el liberalismo, muchos se encuentran asociados a principios como la paz, la educación, la democracia liberal, la libre autodeterminación de los pueblos y el liberalismo comercial. Estos principios y valores enumerados de alguna manera son los temas centrales y de mayor interés dentro de lo que van a ser muchos de los estudios que presentan los enfoques liberales o idealistas. Entonces encontramos que el enfoque idealista se caracteriza por tener una mirada positiva sobre la naturaleza humana. Es decir, que tanto el hombre como los comportamientos de los estados son perfectibles. Por otro lado, entiende que la elaboración de las políticas del Estado en forma racional se hace de esta manera a través del establecimiento de normas. Es decir, que entiende que el Estado siempre actúa de forma racional. Por otro lado, destaca la importancia del derecho internacional,
En este sentido, valora y promueve las normas y regulaciones. Digamos, hay una coherencia en estas ideas que de alguna manera promueve. Se interesa por la cooperación internacional y la formación de instituciones internacionales. También se opone a la diplomacia secreta. Si tenemos presente que el desarrollo de este enfoque teórico comienza tras la Primera Guerra Mundial y que una de las causas principales de esta Primera Guerra está asociada a la diplomacia secreta, se entiende por qué es uno de los mayores opositores a esta idea. Hoy podríamos hablar de lo que puede ser la transparencia, digamos, en los procesos de gestión y de política exterior. Por otro lado, promueve la defensa colectiva. Esto asociado al concepto de que frente al ataque de algún país que integra una asociación, como en el caso de Naciones Unidas, el resto de los países que integren esa asociación deberían actuar en forma defensiva, protegiendo a este país atacado. Finalmente, el idealismo considera que no hay prioridades en la agenda internacional. No hay una prioridad. Hay varios temas de interés, pero no hay prioridades en esa agenda, no hay jerarquías. Finalmente, podemos decir que si bien el individuo y sus derechos son centrales para el pensamiento liberal, no es el objeto ni es el actor central de estudio desde la mirada internacionalista del liberalismo. Podemos decir que la principal coincidencia que va a presentar con el realismo es que considera el sistema internacional anárquico. ¿Qué significa esto? Esto significa que no identifica una división de tres poderes en el sistema internacional similar a lo que sucede en el sistema de gobierno de un Estado. Si bien podemos considerar que hay algunos organismos que funcionan de alguna manera como representantes de alguno de esos poderes, sí debemos considerar que este sistema internacional no lleva la representación de todos los estados, por un lado, no todos legitiman estos organismos existentes dentro del sistema internacional actual. Por eso es que se considera que el sistema internacional es anárquico. En otras palabras, no hay un Estado que funcione como si fuese el presidente, más allá de que existan estados que puedan querer atribuirse esta función, pero no tienen legitimidad dentro del sistema internacional. Algunos de los referentes académicos que podemos encontrar dentro de esta corriente son Alfred Zimmer, que fue uno de los primeros académicos que tuvieron a cargo el desarrollo de la Cátedra de Relaciones Internacionales en 1919, y David Mitrany, que también es otro académico que participó en la parte política, pero también con un aporte específicamente dentro de la academia. Sin embargo, también encontramos muchos referentes políticos. Uno de ellos es Woodrow Wilson, al cual se le atribuyen los 14 puntos, y es por esto que aparece asociado a las relaciones internacionales con un perfil liberal y de cooperación, ya que fue uno de los principales impulsores de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, es importante recordar que Woodrow Wilson fue un presidente que tuvo muchísimas intervenciones militares en la zona de América Central y el Caribe. Por lo tanto, deberíamos averiguar estos 14 puntos, cuáles son los aportes más importantes que se hicieron, ya que existió un comité constituido por más de 140 personas, que fueron los que de alguna manera construyeron las bases de estos 14 puntos. Y otro representante político es Mahatma Gandhi. Así concluimos el fin de la primera parte y vamos a tener un segundo video donde vamos a estar explicando el realismo. Muchas gracias.